Estimados estudiantes, hoy revisaremos las estructuras repetitivas. Seguimos trabajando en la unidad 5, programación estructurada, pero nos toca las estructuras repetitivas. Como ya revisamos anteriormente, la programación estructurada utiliza tres tipos de estructuras de control: secuencial, selectiva, repetitiva. La secuencial fue la primera que trabajamos. La selectiva la trabajamos en el contenido anterior y sabemos que las estructuras selectivas son simples, doble o compuesta, múltiple o anidada. A continuación, comenzaremos con las estructuras repetitivas. Las estructuras de control iterativas, también denominadas bucles o ciclos repetitivos, se utiliza para repetir un conjunto de instrucciones un determinado número de veces. Existen tres tipos de estructuras repetitivas o iterativas: estructura desde hasta, la estructura mientras y la estructura repita. Estructura repetitiva desde hasta. Se utiliza cuando se conoce de antemano el número de veces que se desean ejecutar el conjunto de acciones o instrucciones. La representación de la estructura desde hasta en pseudocódigo es la siguiente. Haga desde que la variable sea igual a un valor inicial hasta llegar la variable a un valor final. Repita el bloque de instrucciones. Fin del haga desde. Como pueden observar, el bloque de instrucciones debe repetirse tantas veces como sea necesario para que el valor inicial de la variable llegue al valor final de la variable. El ejemplo que se presenta a continuación lo utilizaremos para representar las tres estructuras de control repetitivos. El enunciado que se presenta dice lo siguiente: realice un programa que obtenga la suma de n números enteros ingresados por el usuario. ¿Qué nos está pidiendo este programa? Que hagamos una sumatoria de un número, de una cantidad de datos que el usuario nos va a ingresar, pero el valor es n, es decir, no conocemos cuántos números son. Entonces, empecemos. La entrada al sistema. ¿Qué es lo primero que debemos conocer? N. ¿Quién es n? El número de datos que ingresará el usuario para hacer la sumatoria. Otra variable será num, que será los datos que se sumarán. Es decir, en esta variable iremos leyendo cada dato que el usuario introduce para ser sumado. Luego evaluemos cuál es nuestra salida, qué desea el usuario ver en el sistema. La sumatoria total de los datos. Entonces la variable será suma. Ahora pensemos cuál es el proceso que debo seguir para lograr esto. Bueno, primero debo leer n. ¿Quién es n? El número de elementos que va a ingresar el usuario. Y luego debo hacer un ciclo repetitivo por esa cantidad de n, donde leo el num, que es el dato de entrada, y se lo sumo a suma. Ya realizamos el análisis del problema. Ahora a continuación tenemos el algoritmo. Comenzamos con inicio. Seguidamente está la línea que se llama inicialización de las variables. Entonces n igual a 0 es el valor inicial, num igual a 0, suma igual a 0. La siguiente línea dice escriba, es decir, que en la pantalla va a salir introduzca el número total de datos a sumar. Una vez que el usuario introduzca el dato, ese valor quedará en n, por eso dice leer n. Y ahora viene la estructura repetitiva. Haga desde que i sea igual a 1 hasta que i sea igual a n. Y entramos en el ciclo o en el bucle. Escriba, introduzca el número a sumar, es decir, en pantalla saldrá, introduzca el número a sumar. Y el usuario, una vez introduzca el número, ese valor
quedará en la variable num. Se lee leer num. Seguidamente, suma, que inicialmente suma es igual a 0, le va a sumar el valor que está guardado en num. Posteriormente, viene i igual a i más 1, que es nuestra variable de control de iteraciones, es decir, control del ciclo. Entonces, i primero vale 1, más 1, ahora serán 2. Y una vez, y aquí se queda repitiendo esas 4 líneas de código hasta que i obtiene el valor de n o n más 1, dependiendo de la estructura que estemos trabajando. Finalizado el fin haga de este, se termina la estructura repetitiva y sale en pantalla suma total igual a suma, donde suma va a ser el valor total de la suma. Fin del algoritmo. A continuación vamos a ver una corrida en frío de este algoritmo. Con la corrida en frío del algoritmo pretendemos evaluar si el algoritmo realiza el proceso que nosotros estamos esperando. Entonces iniciemos. Inicio. En la línea siguiente está la inicialización de las variables. N igual 0, num igual 0, suma igual 0. Seguidamente viene escribir número de datos a sumar. En pantalla aparecerá número de datos a sumar. Inmediatamente el usuario del sistema deberá introducir el número. Cuando introduzca por el teclado el valor, este quedará guardado en n. En este caso vamos a suponer que el usuario introdujo el valor 4. Seguidamente empezamos con la primera línea de código del ciclo repetitivo. Ahí dice inicio del ciclo, está en azul. Y este ciclo dice, el primer momento dice que i es igual a 1 hasta que i sea igual a n. Entonces, ¿qué hace el ciclo? I es igual a 1. I es menor o igual a 4. Sí, ¿verdad? En la primera iteración, i es igual a 1. Escriba, introduzca el número a sumar. Eso aparecerá en pantalla. El usuario introducirá un valor, que en este caso asumiremos que es el número 12, quedará guardado en la variable num. Seguidamente viene la línea de la suma. Suma es igual a suma más 12. ¿Cuál es el primer valor de suma? 0. Entonces suma va a ser igual a 0 más 12. Viene la variable i, que es nuestra variable de control. Se incrementa, valía 1 más 1 es igual a 2. Sube a evaluar la condición. Ahora i es igual a 2. Entonces pregunta, ¿2 es menor o igual que 4? Verdadero. Como el resultado es verdadero, pasamos a la segunda iteración. I es igual a 2. Leemos por el teclado num, que en este caso ahora es el número 5. Seguidamente viene suma, que suma va a ser, ¿cuál es el valor anterior de suma? 12. 12 más num, que es 5, entonces suma ahora es igual a 17. Y ahora vale 2, más 1, 3. Salimos del ciclo, evaluamos condición. 3 es menor o igual a 4, correcto, verdadero. Entonces i vale 3. Num, en este caso, que es el número por el que introduce el usuario por el teclado, es 10. Y ahora suma va a ser igual a 17 más 10, de acuerdo a la fórmula que nosotros diseñamos. Ahora suma es igual a 27. Y en el contador i es igual a 4, porque valía 3 más 1 son 4. Volvemos al ciclo de verificación de la expresión. 4 es menor o igual que 4, verdadero. Entonces i igual 4, ahora el valor que introduce el usuario del teclado es 7. Num guarda el número 7, suma, que anteriormente valía 27, ahora es 27 más 7, nos da 34. Seguidamente viene la variable de control, i es igual a 4 más 1, entonces eso nos da 5.
El algoritmo va y evalúa 5 es menor o igual que 4, falso. No entra al bloque de instrucciones, sale, fin del ciclo y escribe por pantalla, suma total es igual a 34, fin. De esta manera se verifica que el algoritmo cumpla con el proceso correctamente y nos devuelva el valor que nosotros requerimos. Espero que este ejemplo les sirva de ayuda. Cualquier cosa pueden escribir. A continuación vamos a conocer la estructura de control mientras. El ciclo se repite mientras se cumpla una expresión lógica. Por lo tanto, si el valor de la expresión booleana es inicialmente falso, el cuerpo del bucle no se ejecutará. La representación de la estructura mientras en pseudocódigo es como se presenta a continuación. Haga mientras la expresión lógica sea verdadera. ¿Qué va a hacer? Este bloque de instrucciones que está aquí. Fin del haga mientras. Así es la estructura mientras. A continuación veremos el ejemplo para la estructura mientras. Seguimos con el mismo enunciado. Realizar un programa que obtenga la suma de n números enteros ingresados por el usuario. Al igual que en el algoritmo anterior, inicializamos las variables. Aquí tenemos una variable nueva que es i igual a 1, que será nuestra variable contador. Seguidamente, escribir por pantalla, introduzca el número total de datos a sumar. El usuario introducirá el dato y lo leeremos en n. Y entonces viene el ciclo o el bucle. Haga mientras i sea menor o igual que n. Entramos en el ciclo, solicitamos los datos, los leemos en la variable num, suma igual a suma más num, incrementamos el controlador, la variable de control y repetimos el haga mientras hasta que esa expresión lógica que está allí sea falsa. Cuando la expresión lógica sea falsa, el programa ya no entra más al ciclo o al bucle y pasa a la línea que dice escribir suma total igual a suma. Fin del algoritmo. Estructura repita. El ciclo se repite al menos una vez antes que se verifique una expresión lógica. Por lo tanto, si el valor de la expresión booleana es inicialmente falso, el cuerpo del bucle se ejecutará al menos una vez. La representación de la estructura repita en pseudocódigo es la siguiente. Iniciamos aquí donde dice repetir. Se ejecuta por primera vez todo el bloque sin evaluar la condición, mientras la condición o la expresión sea verdadera. Como pueden ver aquí, siempre el bucle se ejecutará al menos una vez. Si la condición pasa a ser verdadera, se vuelve a repetir, pero si la condición es falsa, continúa con la siguiente línea de código después del mientras. A continuación se presenta el mismo ejemplo, pero usando la estructura repita. Recuerden que la estructura repita no revisa en primer lugar la expresión lógica, sino que lo hace al final. Por lo tanto, siempre hará el primer bucle de la estructura. Inicia igual, tenemos la línea donde inicializamos las variables, seguimos teniendo nuestro contador que es i y lo inicializamos en 1. Escribimos, introduzca el número total de datos a sumar, se lee en n y el algoritmo inmediatamente entra al ciclo, repetir, y escribe, introduzca el número a sumar, lee el número a sumar, suma este número a la suma total, incrementa la variable de control y entonces aquí es donde él evalúa la expresión lógica. I es menor o igual que n. Mientras esto esté así y sea verdadera el resultado de esa expresión, él repetirá el ciclo. Finalizado este ciclo, cuando la
la expresión lógica sea falsa, entonces pasa a escribir el total de la sumatoria. A continuación se presenta el mismo ejemplo, pero usando la estructura repita. Recuerden que la estructura repita no revisa en primer lugar la expresión lógica, sino que lo hace al final. Por lo tanto, siempre hará el primer bucle de la estructura. Inicia igual, tenemos la línea donde inicializamos las variables, seguimos teniendo nuestro contador que es i y lo inicializamos en 1. Escribimos, introduzca el número total de datos a sumar, se lee en n y el algoritmo inmediatamente entra al ciclo repetir y escribe, introduzca el número a sumar, lee el número a sumar, suma este número a la suma total, incrementa la variable de control y entonces aquí es donde él evalúa la expresión lógica. I es menor o igual que n. Mientras esto esté así y sea verdadera el resultado de esa expresión, él repetirá el ciclo. Finalizado este ciclo, cuando la expresión lógica sea falsa, entonces pasa a escribir el total de la sumatoria. Como pudimos observar durante toda la presentación, las estructuras de control repetitivas son 3. Estructura desde hasta, estructura mientras, estructura repita. Cada una de ellas tiene una expresión lógica, la cual debe evaluarse y mientras la expresión lógica sea verdadera, se mantiene repitiéndose el bloque de instrucciones que está dentro del bucle. Una vez esta expresión lógica da como resultado falso, sale del bucle de repetición. Como pudimos ver, la estructura repita evalúa la expresión lógica al final, es decir, que es la única de las 3 que pasa por todas las líneas de código que están dentro de la estructura primero antes de evaluar la expresión. Las demás primero evalúan la expresión y deciden si entran o no al ciclo de repetir. Espero que esta información les haya servido de ayuda. Los invito a ejercitarse a través de los ejercicios asignados y si tienes alguna duda puedes volver a revisar este material o leer el documento en línea. Espero que todo este material sea de provecho para ustedes y les sirva de apoyo.